Five, four, three, two, one. Ok. Muy buenos días, gracias por sintonizar nuevamente Lenguaje Autista, el podcast. Mi nombre, para los que no me conocen y es la primera vez que nos sintonizan, es Amor Reyes y me acompaña una de mis compañeras el día de hoy, Natalia. Yo, para que me conozcan un poquito, yo soy madre de un joven de 12 años con autismo y a él le diagnosticaron problemas sensoriales severos desde el día 1 que me dieron su diagnóstico y de ahí fue que yo me empoderé entonces en esa área. Ya alrededor del 2020 comencé a dar charlas en línea, tratando de crear conciencia sobre estos problemas que afectan tanto a las personas con autismo, pero al terminar la pandemia y comenzar la vida normal, pues ya no pude continuar tanto. Sí, tuve la oportunidad de viajar a México, allí conocí a Natalia, estuvimos dando conferencias, he dado conferencias una que otra, seguí participando en otro grupo, pero no era lo mismo. De ahí surge la idea entonces de hacer este podcast y mis dos compañeras estuvieron de acuerdo. Y pues yo me siento súper contenta porque cada una nos especializamos en alguna área. Y por ejemplo, Natalia, ella es mamá de unos niños, yo tengo un preadolescente, Gladys tiene un adulto, así es que como que tenemos todas las etapas. Así que estoy súper contenta con cómo está yendo el proyecto. Este mes estamos hablando de los problemas sensoriales. Así que antes de comenzar con el tema, que esa es mi área, ¿verdad? Es el tema que a mí me apasiona, le voy a dar la palabra a Natalia para que entonces ella se pueda presentar por si no la conocen aún. Hola a todos, mi nombre es Natalia Arén, estoy grabando desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Yo soy psicóloga, soy mamá de 2 niños con autismo y para mí fue un halago, un honor poder aceptar la invitación de Amor para hacer este podcast que tiene como cometido principal darles contenido de valor para ustedes, para los papás, para que tengan un real conocimiento dentro de lo que nosotros les podemos brindar, para saber qué es un poco más que le pasa a su hijo, a su hija y poder hacer de esta manera una comunicación más eficaz, ¿por qué no?, con los profesionales. Entonces, para transmitirle experiencias, para transmitirle aparte también conocimientos humildemente desde nuestras áreas, es que creó en realidad Amor, y nosotros la seguimos un poco, este podcast para poder exactamente eso, darles la oportunidad de integrar conocimientos. Así que bueno, en este camino, que como dice Amor, siempre con altas y bajas, todos cometemos errores, todos queremos hacerlo mejor, pero muchas veces nos desesperamos.
Y sin lugar a dudas, este tema sensorial del que poco se habla, del que poco se sabe también, porque hay algunas investigaciones, pero realmente no es por acá, por los países de Latinoamérica, el enfoque principal de las terapias, es que nosotros queremos por esa misma razón, porque son una de las cosas que más dolores de cabeza nos provocan, porque no sabemos, vemos una conducta y no sabemos el trasfondo. Entonces me parece súper interesante poder recibir todo lo que tiene para darnos amor, que indudablemente ha tardado un tiempo, pero ha logrado tener mucho conocimiento sobre esta área, ya que su hijo era de mucho interés para ella porque su hijo tenía mucha afectación sensorial. Entonces, hoy va a ser un deleite realmente poder estar grabando este capítulo para mí y para ustedes, porque seguramente algo de lo que estemos hablando hoy le pasó o le pasa a tu hijo y a tu hija. Y para pedir lo que los hijos necesitan, hay que saber que existen terapias para tratar estos problemas sensoriales. Y creo que los problemas sensoriales están en todos los chicos, las chicas, los adultos y los jóvenes con autismo, y que aparte están toda la vida. Entonces, hay algunas, los niños con autismo pueden ser verbales, no verbales, no todos los niños no son verbales, pero esto sí está generalizado a todos las personas con autismo, entonces es interesante poder tratarlo. Pero vamos directamente al tema. ¿Qué son los problemas sensoriales, amor? Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, los problemas sensoriales o trastornos de procesamiento sensorial o disfunción de integración sensorial, porque lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres, dependiendo del país donde se encuentren, es una dificultad o un problema para manejar la información captada por los sentidos. En arroz y habichuela, el cerebro tiene dificultad para organizar o interpretar correctamente las señales que está recibiendo de los sentidos del cuerpo. Cabe mencionar que a diferencia de cómo nos enseñan en la escuela, que tenemos 5 sentidos, pues en la escuela se nos enseñan los 5 sentidos clásicos, pero realmente tenemos 8 sentidos. Y los no clásicos son bastante importantes. Está lo que se conoce como el sentido propioceptivo, que es un sentido que se crea para que el cerebro reciba información sobre que reciba información sobre los apéndices del cuerpo, que son los brazos, las piernas, las manos, los pies, y eso se hace a través de las coyunturas, los músculos, los cartílagos y este tipo de órganos. También entonces le continuaría el sentido vestibular, que es un sentido, se le llama el sentido del equilibrio, se encuentra dentro de los oídos y es un líquido que se mueve y de acuerdo, ¿verdad?, al movimiento le da información al cerebro sobre la posición de nuestra cabeza con relación a nuestro cuerpo. Básicamente, pues, si yo cierro los ojos ahora y miro a mi lado derecho, sé que estoy mirando al lado derecho porque mi sentido funciona bien, aunque tenga los ojos cerrados. Le envía esa información. Y el último, que yo diría que es del que menos todavía se habla, porque ya por lo menos se escucha un poquito más sobre el propioceptivo y el vestibular. Pero del que menos se habla es el interospectivo. Y el interospectivo no es otra cosa que mi habilidad o mi capacidad de yo saber lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Que serían cosas como yo saber que esto que siento en mi estómago es hambre. O que esto que yo siento en mi vejiga es que necesito ir al baño a orinar, que la vejiga está llena. O necesito ir a hacer caca, tengo los intestinos llenos. Este tipo de cositas, pero va más allá, porque también entonces incluye lo que son las emociones. El que yo sepa que esto que yo estoy sintiendo son mariposas, porque tengo nervios. El que yo sepa que esto que estoy sintiendo es ansiedad, por eso estoy sudando, por eso estoy desesperado, algo me está ocasionando ansiedad. Ese sentido es súper importante y yo diría que en ese sí, pues falla mucho dentro de la población de las personas con autismo, de ahí que les cueste tanto la socialización, manejar las emociones y muchas veces pues
casos donde están más afectados, pues que logren el control de esfínteres, que dejen el pañal a tiempo, todo ese tipo de cositas. Perfecto, amor. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras amadas personas con autismo? ¿Qué les pasa a ellos con estos sentidos que tú nos estás contando, que no son 5 como nos habían enseñado, sino son 8? Y por lo que yo puedo entender, nos dan información del medio, nos dan información de adentro nuestro. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les pasa específicamente a nuestros amados autistas? Claro, me encanta eso que dijiste, que recibimos información y eso es bien importante. Los sentidos, para que puedan entender cómo les afecta a nuestros hijos con autismo, los sentidos son nuestras herramientas de aprendizaje. Desde que somos bebés empezamos a aprender por los sentidos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, porque de ahí que cuando el niño nace reconoce el corazón de su mamá o reconoce la voz de papá, porque ya ese sentido de la audición estaba funcionando dentro del vientre. Esas son nuestras herramientas de aprendizaje. Cada vez que usted entra a un cuarto, a una habitación, a una oficina, todo su sentido, incluyendo el de la piel, ese es el que más recoge, está recogiendo información de manera inconsciente. So, usted sin necesidad de tocar la pared que está al final de la habitación, usted sabe si esa pared es áspera, si esa pared es blanda, si esa pared es lisa, y usted no la está tocando, son sus sentidos que están recogiendo toda esa información. Y eso es bien importante porque entonces una vez usted tiene toda esa información, su cerebro entonces le envía a usted esas acciones que usted va a llevar a cabo o esas conductas que usted va a llevar a cabo para usted desenvolverse en ese sitio en donde se encuentra, ya sea una oficina, un parque, etcétera. Pues lo mismo pasa con nuestros chicos, pero en el caso de ellos, esas señales que llegan al cerebro, el cerebro no las está interpretando de la manera adecuada, no las está interpretando de manera correcta. De ahí entonces que se diga que nuestros niños en otro mundo, o que los niños son unos malcriados, o cositas así, ¿verdad? Porque ellos están actuando de una manera que inusual, que no es normal. Pero cuando aprendemos esto, cuando aprendemos que toda la información la recibimos primero por los sentidos y luego entonces nuestro cerebro puede comenzar a decirnos cómo vamos a accionar, cómo nos vamos a comportar, pues podemos entender entonces que si la manera en que ellos perciben el mundo es diferente, que si sus experiencias sensoriales son inusuales, son distintas a las del resto de las personas, obviamente esas conductas, ese accionar, esa manera de comportarse de ellos va a ser inusual también. No va a ser la de las personas típicas. Entonces, ya una vez podemos comprender que esos olores están percibiendo, que la forma, los sonidos, todo eso es diferente. Pues entonces vamos a entender que ellos se están comportando de la manera en que ellos se están percibiendo. Y podemos empatizar mejor con ellos, podemos ahí ya comenzar a ofrecer estrategias y ayudarles, porque sí hay ocasiones en que esa manera en que perciben les puede afectar en su vida diaria, les puede llegar hasta llevarlo a autolesionarse, y pues ya esas son situaciones que debemos entonces intervenir y ofrecerle estrategia. Pero lo más importante, o para mí, como que lo más que cambió mi pensar y el yo trabajar con mi hijo fue el yo poder entonces empatizar, el yo poder entonces ponerme en los zapatos de él y entender que lo que yo estaba viendo, que lo que yo estaba sintiendo no era necesariamente lo mismo que él. Y que porque yo no lo estuviera sintiendo o yo no lo pudiera ver, no quiere decir que no fuera real. Es real en esa cabecita y por tanto en ese cuerpo se siente real. Y entonces yo lo tengo que respetar y lo tengo que ayudar dentro de la medida que yo pueda. Ah, ok, ok. O sea que la interpretación de la realidad de una persona que tiene estas disfunciones sensoriales es muy distinta a la que tiene digamos, una función normal. Entonces, si tú ves
y tú no tienes un familiar con autismo, porque hay muchas personas que estarán viendo esto que de pronto no conocen a nadie con autismo, pero pueden ver una persona con autismo en la calle y lo ves comportándose de una manera que para ti es aberrante, que para ti es inapropiada, muchas veces está de la mano esta parte conductual de alteraciones a ese nivel, a nivel sensorial. Y también, si más que más, si tú tienes un hijo, una hija, un joven, un niño con autismo o un familiar, poder entender esto me parece fundamental, porque muchas veces las terapias lo que proponen es intervenir la conducta directamente, o sea, reprimir eso aberrante, bueno, un montón de cosas que proponen con, terapias avanzadas en la conducta, cuando atrás de eso hay problemas sensoriales. Y entonces me encantaría saber, y supongo, sé que hay terapias para intervenir a los niños y aparte estaría muy bien, me parece, evaluar. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo sé yo que mi hijo tiene un problema sensorial? ¿Qué tengo que pedir para saber eso? Claro, bueno, lo más importante, como en casi todo, es la observación. Eso es lo primero que nos va a ayudar a determinar. Es bien importante que nosotros como papás estemos observando las reacciones de ellos, cómo ellos se comportan. De hecho, voy a compartir, por ejemplo, algunos ejemplos que le pueden dejar saber a ustedes que ahí está habiendo una disfunción sensorial es cuando a los niños no les gusta que les laven o les corten el cabello, o no les gustan que les cepillen los dientes, o tienen miedo de sonidos fuertes, como una aspiradora, una alarma, sirena, fuegos artificiales. Cuando usted sale de la casa con ellos y ellos tienden a taparse mucho de la luz del sol, se le ponen los ojos llorosos, eh, o ante luces brillantes. También no necesariamente con el sol, sino cuando hay luces blancas. Ese tipo de cosas, pues ahí hay una sensibilidad en ese sentido de la visión, cuando no perciben el dolor, cuando tocan a los otros demasiado o cuando están todo el tiempo queriendo que los toquen o cuando se están chocando con las cosas, cuando se trepan por el sofá, por las mesas, por todos lados, cuando están girando en su propio eje, cuando les gusta hacer girar cosas, cuando los que les dicen que tienen oído selectivo, que parece que no escuchan bien, a veces te responden al nombre o a veces no, puede haber un componente sensorial ahí, si hay una hiposensibilidad sensorial, cuando les gusta estar masticando cosas, cuando que no son comida, eh, cuando no pueden cortar bien con tijeras, no pueden agarrar bien el lápiz, no pueden correr bicicleta, o sea, puedo seguir con la lista de ejemplos, pero quería darles algunos para que, ¿verdad?, vayan entendiendo, porque eso es lo primero. Lo primero que nosotros como papás vamos a ver son este tipo de señales. Y obviamente, pues eso como que nos va a alarmar porque no es lo usual. Ya luego de eso, que notamos eso, pues habría que entonces ir a donde un terapista ocupacional. El terapista ocupacional es la persona que tiene la potestad de diagnosticar lo que son los problemas sensoriales. Hay otros profesionales como psicólogos y hoy en día, dependiendo del país, hay psicólogos que se pueden preparar, tomar cursos aparte de sus estudios de psicología para prepararse y entonces poder diagnosticar los problemas sensoriales y dar terapia. Pero por ley general se supone que es el terapista ocupacional. Igual que hay terapistas del habla que le pueden decir a usted, yo creo que este niño tiene problemas sensoriales porque afecta el habla también, so ellos pueden notar ciertas cosas, pero no lo pueden diagnosticar. So habría que ir a donde un terapista ocupacional y pedir que se le haga una evaluación o un perfil sensorial. Y el perfil sensorial no es otra cosa que un montón de preguntas sobre comportamiento y diferentes actitudes del niño. Así que pues el primer paso siempre va a ser la observación. El papá va a contestar el perfil sensorial, lo contestan los padres,
o los cuidadores o las personas que más pasen tiempo con el niño. Y ya de ahí al niño se le debe hacer una evaluación que sea individual. Nunca se debe permitir que sea una evaluación grupal, porque el que hayan otras personas también le va a afectar sensorialmente si el niño tiene los problemas. Entonces no va a salir la evaluación tan certera o tan limpia, por decirlo así, por llamarlo de una manera. Eso debe ser individual, no se debe permitir que sean evaluaciones grupales. Y algo que yo les recomiendo también a los papás es que entonces comiencen si están viendo este tipo de conductas inusuales, que comiencen a llevar un registro de en qué momento es que ellos están viendo estas conductas, qué pasó antes, qué pasó después. Eso le va a dar mucha información para que luego ustedes puedan intervenir con ellos, y le va a dar información valiosa también al terapista. Si es un terapista comprometido, él va a saber usar esa información para ayudarles a ustedes a crear estrategias y a manejar la situación con el niño mejor. Ok, Pero así que tú estás, perdón, amor, así que tú estás diciendo que es lo primero que se tiene que hacer después de observar que mi niño, que mi niña tiene esas situaciones que no son usuales, que se trepa por todos lados, que muerde cosas, bueno, un sinfín de cosas, que salta que brinca por todos lados, o que sale corriendo. Después que yo observo eso, debería pedir un perfil sensorial, que es una evaluación justamente de esta área, que por regla general la hace el terapista ocupacional, pero que hay otros profesionales que también manejan herramientas para poder diagnosticar y proponer tratamientos para esto. Pero me imagino que esto no es tan sencillo, por lo cual quizás todo el mundo no tiene acceso a esto, porque tú estás hablando de una evaluación en muchas áreas, debe ser un cuestionamiento muy, muy amplio y un estudio que no será sencillo de hacer. Entonces, quizás tú comentabas en otro capítulo y me pareció súper importante, quizás es importante que los papás que nos están viendo sepan que como a veces los terapistas no cuentan con el tiempo adecuado, hay muchas veces que se pasa por alto esto. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo, papá, para ayudar a mi hijo? Porque quizás haya alguien, no sé si conoces a alguien, que nos pueda ayudar a tener alguna noción más acertada, a desarrollar estrategias para ayudarlos, porque realmente es importante que yo entienda, empatice, pero que también lo pueda ayudar. ¿Qué se te ocurre a ti, amor, hacer en este caso en el que no tengo un terapista ocupacional que pueda brindarme este servicio? claro, como tú muy bien mencionas, eso tristemente es la realidad de muchos. No en todos los países hay terapistas ocupacionales. Es una realidad que yo he aprendido, que me parece un poquito loquita, pero sí, hay países donde no hay terapistas ocupacionales, o hay países donde el terapista tiene demasiados de muchos casos. Entonces, pues obviamente no va a tener ese trato individualizado con cada chico, si no, no les puede decir a todos. Hay otros ahí, ¿verdad? Están ahí, como yo digo, que fue por el cheque. Fue en mi caso yo me di con muchas terapistas así, que estaban para trabajar. Bueno, en este caso, papito, nos toca empoderarnos. O esa es la solución que yo les puedo dar, porque eso fue lo que yo hice. Yo no tenía un terapista que me ayudara, aunque yo preguntaba y pedía ayuda, no se me daba. Entonces yo salí y me empoderé, comencé a aprender yo, comencé a estudiar yo. Obviamente yo sé que no todos los papás tienen tal vez el poder económico de pagar cursos en Estados Unidos o aquí o allá, o el tiempo de estar dedicando todas esas horas. Yo personalmente, porque estoy consciente de esa situación, yo creé 2 cursos que estamos trabajando ahora mismo. El primer curso pues habla sobre la dieta sensorial. La dieta sensorial es una estrategia que se utiliza para trabajar con nuestros chicos. Pero como yo quiero que sea efectivo lo que aprendan, pues dentro del curso yo ofrezco hacerles el perfil sensorial también. Yo
soy coach sensorial, yo me certifiqué como coach y tengo muchísimos cursos, talleres, horas de estudio en lo que son los temas sensoriales y ya en práctica también con otros papás. Y es algo que me apasiona, que me gusta mucho, así que pues aquí tienen otra opción, si no tienen eso en sus países, pero más que nada es que se eduquen. Entonces por eso yo creo los cursos, porque realmente esa va a ser la clave, es que ustedes comiencen a educarse, que dediquen ese tiempo a conocer qué son estos problemas y a cómo ustedes pueden ayudar a sus hijos. En el caso de ese curso, que para mí es como que la estrategia más importante cuando tenemos este tipo de dificultades con nuestros hijos, yo ofrezco el que se haga el perfil sensorial, pero a través del curso pues les doy una explicación de qué son los problemas sensoriales, las posibles causas, aunque todavía no se conoce la causa, y luego entramos de lleno a lo que es la dieta sensorial, dónde se crea o de dónde surge, cuál es la teoría y entonces cuáles son los pasos, ¿verdad? A seguir, porque en mi caso yo no tenía nadie que me ayudara, así que yo comienzo a estudiar y estudiar y estudiar, pero el usted tener la teoría no es lo mismo que usted tener la práctica. Eso, yo tenía mucha teoría, pero no sabía como tal cómo ponerla en marcha. Entonces a mí me tocó crearme mi propio sistema. Yo creé 6 pasos con los que entonces se puede tener la dieta sensorial. Yo iba escribiendo todo lo que yo trataba, todo lo que... Y al final me quedé con estos 6 pasos que luego los he usado con otras mamás. Y le he dado los mismos 6 pasos a otras mamás y el margen de error que ha habido en sus hijos ha sido mínimo o ninguno. O sea, he tenido muchos casos en los que desde la primera vez que comienzan a trabajar las actividades que se escogen, porque la dieta sensorial son actividades, no es comida, cabe recalcar eso, ya les funcionan desde el día uno. No como en mi caso. En mi caso, yo tuve actividades que no funcionaban, donde yo estaba llevando a mi hijo a crisis. Obviamente porque no tenía alguien que me guiara, no tenía alguien que me ayudara. Entonces, prácticamente pues era un experimento entre yo y mi hijo. Pero de ahí yo saco estos 6 pasos y pues ya yo me siento bien orgullosa porque sí, le ha funcionado a muchas mamás que los han puesto en práctica sin ningún error, sin que hayan tenido que vivir las crisis que yo vivía con mi hijo, sin que hayan tenido las frustraciones por las que yo pasé. Así que en el curso pues yo les enseño esos mismos 6 pasos y vamos un poquito más allá. Durante el mismo curso, pues yo les doy unas situaciones para que entonces ustedes aprendan a evaluar las situaciones, para que ustedes puedan ver o poner en práctica cómo ustedes escogerían las actividades sensoriales para X niño que yo les entrego en el curso, ¿verdad? Con un perfil en específico y ya de ahí entonces yo les digo, pues mira, si fue una buena elección o tal vez esta elección hubiera sido mejor por esto y esto y esto. Les explico también para que puedan entender cómo y basándose en qué es que ustedes van a escoger esas actividades. Eso no solamente se los dejo en los 6 pasos. Y ya de ahí les entrego el material, les entrego las tablas que van ustedes a utilizar para hacer la dieta sensorial de su hijo. Así que yo encuentro que es un curso muy bueno, ya lo he usado también con otras mamás, he visto los resultados. Entonces es una excelente opción si no tienen un terapista ocupacional cerca o si su terapista no les quiere ayudar. Y entonces también tengo un segundo curso. Ese segundo curso es más para problemas específicos. Se llama desensibilización sistemática, que es una técnica que se utiliza para trabajar ciertas cosas. O sea, como decir que al niño no le gusta ir a recortarse el cabello, que al niño no se le pueden cortar las uñas, que al niño le molestan los ruidos fuertes, que son situaciones en específico. Pues para ese tipo de situaciones que son cosas que aunque pues ajá, entendemos que hay un componente sensorial que les está afectando y que por eso no pueden llevar a cabo la actividad, son cosas que se necesitan realizar, que forman parte de la vida diaria, pues entonces utilizamos esta técnica de desensibilización sistemática para ayudarlos a que entonces puedan sobrepasar ese problema sensorial y luego pues puedan llevar a cabo las actividades.
Ese curso es específicamente para eso. Es excelente. Yo les doy 6 ejemplos de 6 situaciones diferentes y las 6 situaciones pues las trabajamos porque en la desensibilización sistemática básicamente tú rompes, ¿verdad? Esa situación y tú la trabajas en diferentes pasos, que pueden ser 7, pueden ser 10, pueden ser 13, todo depende del punto en el que ese niño se encuentre dentro de lo que se habla en la desensibilización sistemática, que son como una fobia. Pues dentro de esa escala, donde él se encuentre, son la cantidad de pasos que vamos a llevar a cabo. Los 6 ejemplos yo se los doy desde una fobia bien, bien fuerte hasta que entonces la superamos, que son como unos 14 pasos, y les enseño cuáles son los 14 pasos para que entonces los puedan aplicar en otras situaciones, en otras actividades que les estén afectando a sus hijos. Ambos cursos pues son bien buenos, pero si yo tengo que recomendar con cuál empezar, recomiendo que sea el de la dieta sensorial, porque ahí hablamos una introducción de lo que son los problemas sensoriales y porque esa estrategia es esa estrategia que yo digo que sí es para todos, porque los problemas sensoriales son individuales y existen muchas terapias. Y no todas las terapias son las adecuadas para nuestros hijos. Pero la dieta sensorial es esa estrategia que yo digo que sí es adecuada para todos los niños porque no hay 2 dietas sensoriales iguales. Las dietas sensoriales son individuales, se hacen para ese niño, se realiza para ese niño en específico. Las actividades que se escogen son las de ese niño. Entonces funciona para todos porque siempre va a ser la dieta de X niño. No, la de José no es la de Luis. Ese es el error número 1 que yo veo. Muchas veces hay terapistas que tratando de ayudar o por salir del paso les entregan papeles y por internet si usted va ahora y usted pone dieta sensorial usted va a encontrar papeles donde aparecen muchas actividades y hay veces que hasta se las dividen por sentido, propioceptivo y ta, 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 8 ejemplos, 8 actividades, vestibular, 10 actividades, táctil, 14 actividades, pero ninguno de esos papeles y ningún terapista que le entrega ese papel a los papás le dice, esas 8 actividades no son las actividades de tu hijo. De esas 8, quizás una le funciona a tu hijo. De esas 14 para el táctil, tal vez una sea la adecuada para tu hijo. De esas 10 en el sistema vestibular, quizás 2 le funcionen a tu hijo. Eso nadie lo explica, ni el internet ni los terapistas ocupacionales. Y ese es el error más grande, porque entonces uno en el afán de tratar de ayudar, uno va a la casa y empieza a trabajar esas actividades y ahí es que uno lleva a los niños uno a crisis, ahí es que uno cae en frustración porque uno no entiende por qué no está funcionando, qué es lo que estoy haciendo mal, porque nos encanta echarnos la culpa a nosotros, pero es que nadie se ha tomado el tiempo de explicarnos eso, que no, esas actividades no son todas para nuestro hijo y que hay más actividades, no solamente esas 8 o esas 10, y tal vez ninguna de esas le funcione, porque la actividad de tu hijo es otra que no está en ese papel. Entonces ahí es que yo creo esos 6 pasos y ahí es que yo creo el curso para que los papás puedan aprender eso y con los 6 pasos entonces ellos puedan encontrar esa actividad o esas 2, 3 actividades que sí le funcionan a su hijo en ese sentido. Y ahí es que entonces la dieta sensorial se vuelve una estrategia que es efectiva para todo, que sí vale la pena intentarla con todo, porque entonces ahora es un guante para ese niño, o sea, está hecha para ese niño. No sé si eso se entendió. Claro, perfecto. O sea que es importante desarrollar esta dieta sensorial, que son una serie de actividades, no tiene nada que ver con la comida, se llama dieta, pero no está relacionada con los alimentos, adecuada, o sea, adaptada, no me salía la palabra, a ese niño en particular y a esas necesidades en particular. De nada sirve poner la ropa de uno al otro, porque sería un poquito eso, ¿no? O sea, hay que hacer algo a medida.
como un trajecito a medida de tu hijo, de tu hija que tiene tal o cual tema y que le va a funcionar tal y cual ejercicio para eso. Y es muy importante saber que de pronto tu hijo no está aprendiendo porque tiene un problema sensorial, porque aprendemos mediante los sentidos. Y si yo tengo una distorsión tan grande, si yo no me siento cómodo, no voy a poder aprender nada. Entonces, esto es una pieza fundamental, es la base fundamental que se debe de evaluar para poder brindarle conocimientos académicos, conocimientos de la vida diaria. De pronto tú quieres que tu hijo aprenda el pañal, a dejar el pañal. Pero si tu hijo tiene demasiados problemas sensoriales, primero toca que hacer este tratamiento para que después uno pueda llevarlo a ese baño porque de pronto le da miedo, de pronto, no sé, el color en que está pintado el baño le genera un estrés visual. Entonces, lo que para ti es absolutamente inocuo, para un niño, para un joven con autista, para un adulto puede lastimar un sentido. Y eso creo que es bien importante que nos quede claro a todos, porque puede ser la razón, y de hecho creo que estadísticamente es la razón por la cual no se logran algunas cosas que resultan fundamentales. Entonces, pedí a tu profesional que se conecte o conectate tú con este tema que seguramente lo vas a hacer muy bien, porque el estímulo fundamental aquí es el estímulo emocional. Entonces, la conexión emocional que tiene una mamá, un papá con su hijo, es mucho más grande, mucho más rica que la que tiene un profesional. Entonces, en estos casos, de pronto tú aprendiendo ciertas bases que Amor con Gusto te las puede enseñar si así tú lo deseas, tú podés ayudar e incidir en mucho, porque niño que está regulado, niño que aprende, o joven, ¿verdad? Que aprende. Y hay algunas cosas que nuestros niños tienen que aprender, porque ¿qué objetivo tenemos todos los papás de niños con autismo? Que sean cada vez más autónomos. Entonces, ellos son bien inteligentes, ellos tienen muchas capacidades, pero esto distorsiona mucho sus habilidades. Entonces, es importante, bien importante para el bienestar de ellos y para que a consecuencia de esto puedan aprender, que estén regulados. Y, Amor, me parece súper interesante lo que planteás de estos cursos, porque aparte son el resultado de muchos años de estudio y un cariño puesto especialmente en este tema, porque tu hijo sí ha sufrido muchos problemas sensoriales y han habido muchos errores que tú has cometido, pero no porque has querido cometerlo ni has querido hacer un daño, sino has querido ayudarlo, asesorado quizás por un profesional que capaz que no tenía tantos conocimientos, y eso ha llevado a problemas. Y un tema que es muy común que se cometa errores es en las estereotipias. ¿Qué son las estereotipias, Amor? ¿Y qué se debe hacer con las estereotipias? Claro, la estereotipias es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos. Se habla mucho en el autismo porque, ¿verdad? Cuando las utilizan personas con autismo tienden a ser un poquito más notorias, por llamarlo de alguna manera, pero realmente todos los seres humanos las utilizamos. O sea, ¿cuántas veces usted no ha estado en una oficina o algún sitio y empieza a mover el lápiz así? Porque tiene ansiedad, porque se están tardando, porque está nervioso, o empieza a mover la pierna, o comienza a morderse las uñas, o se empieza a trenzar el cabello. Todo eso, o empieza a mover las manos. Todo esto son estereotipias. Lo que pasa es que son comunes, las utilizan casi todo el mundo, entonces pues simplemente no le habíamos puesto ese nombre, yo creo, o no se le llama así, simplemente se ve como algo normal, pero realmente eso es una estereotipa, es un mecanismo que usted está utilizando para usted regular algo en su cuerpo, ya sea un sentimiento como lo es la ansiedad, el nerviosismo. Puede ser que dentro de ese sitio hay algo que a usted le molesta, porque
aunque usted no tenga problemas sensoriales, usted tiene una manera única en la que usted, ese mecanismo de usted trabaja, funciona de una manera única. Entonces, lo que para una persona puede ser un perfume agradable, para usted no lo es. Y puede entrar alguien a ese lugar con un perfume bien molesto y pues eso a usted entonces le ocasiona una molestia y quiere irse del sitio, pero no se puede ir y empieza a mover la pierna. Empieza a mover la pierna. Pues eso es su cuerpo regulándole esa molestia que le está ocasionando ese perfume de esa persona. Esa es la manera en que su cuerpo está regulando el poder mantenerse ahí con ese olor que le molesta, porque no tiene otra opción. Se tiene que quedar ahí. Pues empieza a mover la pierna. Pues lo mismo pasa con nuestros chicos. Ellos se enfrentan a situaciones todos los días que son incómodas, que son inusuales y que se ven que no se pueden salir de ahí o que nadie les está entendiendo, y su cuerpo utiliza esos mecanismos que en el caso de ellos pues son más notorios, como aletear y mover las manitas, tal vez cuando estoy muy emocionado, cuando algo me gusta mucho, no lo puedo expresar y entonces muevo las manitas, tal vez el que ya, ¿verdad? Pues podemos ir a otras como el girar en su propio eje, que muchas veces es cuando tienen problemas en el sentido vestibular, necesitan, ¿verdad? Enviarle esa información a ese sentido, pues entonces giran en su propio eje para recibir esa información. Pueden haber otras como el que comiencen a morder objetos que no son comida. Eso pues muchas veces puede ser por el sistema propioceptivo. Cada una va a tener un detonante y una razón de ser. De ahí que sea tan importante el perfil sensorial. Sin un perfil sensorial uno está trabajando a ciegas con ese niño, porque uno realmente no sabe cuál es la manera de procesar de ese niño. Entonces ya una vez uno conoce, uno puede comenzar a entender cuál es la posible razón de X o Y comportamiento o estereotipia. Pero es bien importante entender eso, que todos los seres humanos las tenemos, que son un mecanismo que utiliza para manejar cualquier situación, ya sea porque me gusta demasiado la situación o porque me gusta es la manera comentando. No son que nosotros debamos intentar, a menos que ya sea un estereotipo que el niño se esté haciendo daño a él o a otra persona. Y no debemos intervenir porque nuevamente el mecanismo que está secuestrando, o sea, es una señal que el cerebro está enviando. El cerebro necesita algo, necesita regular algo o necesita recibir información sobre algo y está enviando esa señal, está enviando esa acción. Si nosotros intervenimos en eso, estamos impidiendo que ese cerebro se regule o que ese cerebro reciba esa información. Y va a pasar una de dos cosas. O el niño va a ir a una crisis porque intervenimos y paramos que ese cerebro recibiera esa información. O el niño entonces va a dejar esa conducta o esa estereotipia, pero va a buscar otra. Y muchas veces esa otra pues puede ser peor. Yo creo que fue en otro de los videos que yo conté que en el caso de mi hijo, él giraba en su propio eje. En aquel momento pues yo no sabía la razón, no entendía por qué, y la terapeuta me decía que no dejara que hiciera eso porque eso no era algo normal. Y entonces yo comienzo a pararlo. En el otro video pues yo comenté que yo estaba cometiendo 2 errores. Eso si no lo han visto, búsquenlo. Creo que es el episodio 4, ahí lo pueden buscar y van a coger la historia completa. Pero para resumir, parte de lo que ella me decía era que yo lo parara. Pues al yo pararlo, yo estaba evitando que el cerebro del niño recibiera esa información que él necesitaba. Y como yo estaba parando eso, pues el niño dejó de hacer esa conducta, pero el cerebro seguía necesitando la información. Pues entonces, ¿qué hizo? Empezó a golpearse la cabeza contra una mesa o contra el marco de la cama, a veces contra una pared, o sea, se empezó a golpear la cabeza. ¿Por qué? Porque esa era la otra manera que el cerebro conocía que iba a poder recibir esa información.
No es que el niño se quisiera hacer daño, no es que el niño es un malcriado, no es que el niño no siente dolor, es que su cerebro le está pidiendo eso porque necesitaba recibir X información. Y eso es una situación que sí hay que intervenir. Cuando él estaba girando en su propio eje, yo no tenía que intervenir. Hay terapia como lo es el método Sunrise, que no se conoce tanto en Latinoamérica, que ya una vez yo conocí ese método, yo lo que tenía que haber hecho era haberme puesto a girar con él. No porque eso le iba a quitar la estereotipa, sino porque eso le iba a llevar a él el mensaje de que yo reconozco que él lo necesita, yo lo respeto y yo me estoy uniendo a él. Yo quiero ser parte de su mundo. Yo quiero entender lo que él está sintiendo o lo que él está viviendo. Y eso ayuda a crear una conexión mejor con nuestros hijos. Pero en mi caso yo no sabía nada de eso, yo le hice caso a la terapista, yo lo detengo y entonces se formó un problema más grave que era que mi hijo se golpeaba la cabeza. Pues ahí hubo que intervenir y a mí lo que me ayudó pues obviamente fue que como ya yo estaba estudiando y ya había comenzado a trabajar la dieta sensorial, encontré una actividad que le daba esa información que era brincar en una bola de esas grandes de brinco o de las que se usan para hacer pilates. Y ya con eso pues lo resolvimos. Una vez el cerebro registra que está recibiendo esa misma información a través de brincar en la bola, sin necesidad de hacerse daño físico, pues ya no busca el daño físico y ahora pide brincar en la bola. Eso es el otro beneficio de la dieta sensorial, que creo que no lo mencioné, que es que a través de la dieta sensorial, como uno le está dando esas actividades que son buenas, que son productivas y que les dan esas señales que ellos necesitan, tienden entonces ellos a buscar luego esas mismas actividades y el riesgo de que entonces se autoagredan o busquen conductas que les hagan daño es mucho menor también. Claro, claro, claro. Así que infinitos beneficios para esto, porque realmente se está dando lo que el niño necesita y eso mejora muchísimo el vínculo entre el cuidador, entre el papá y el niño, y eso hace que se desarrolle confianza, cosa fundamental en todo vínculo humano, pero aparte se está aliviando, se está regulando, entonces va a estar mucho más dispuesto para aprender. Así que lo que hay que hacer, mamá y papá, Sí, no es suprimir eso, que a veces tenemos muchos prejuicios porque se ve mal, porque otro se puede molestar. Si tu hijo no está corriendo peligro, deja que haga ese movimiento que para ti será algo loco, pero para él es necesario. Si tu hijo tiene necesidad de saltar, brincar, como dicen por allí, brinca con él. Si es que quiere girar y no corre peligro, gira con él. Si quiere trepar, trepa con él, porque eso no le va a hacer daño a nadie, por el contrario, va a aumentar digamos, el vínculo que hay va a mejorar el vínculo que hay, va a darle esa entrada que él necesita y va a ese niño a sentirse como todo niño, porque un poco a veces nos olvidamos que son niños, que son adolescentes, que son personas, entonces esa persona va a sentirse amparada por ti, que en definitiva es el objetivo. Así que no reprimas, no importa que se vea autista, porque a veces las personas no queremos que se vean autistas. Importante y fundamental es que ese niño crezca con esa emoción de sentirse amparado por ti. Y también para los profesionales, que a veces los profesionales se sienten presionados por los papás, porque esto hace que el autismo se ve justamente muchas veces porque el niño hace una estereotipia y la persona interpreta que es autista, si no muchas veces no nos damos cuenta que se trata de una persona con autismo. Es como la marca en el orillo del autismo es un poco esta estereotipia y tiene su razón de ser porque tiene una razón biológica, una razón neurológica, una razón sensorial atrás. Así que si no está haciendo daño a nadie, permítelo que eso va a ser muy, muy beneficioso. Y también
para que si esto no es posible, también puedes desarrollar esa estrategia maravillosa de la dieta sensorial para que tu hijo o tu hija pueda tener esa entrada, para que pueda recurrir también, porque después ellos, como muy bien dijo Amor, recurren a esa bola de brinco, recurren a esa saltarín, recurren realmente a aliviarse. Porque aparte no nos olvidemos que en casi todos los autistas el lenguaje, o sea, que no es solamente hablar o no hablar, la capacidad de conectar con esa emoción y aliviarse a través de hablar o de expresar lo que pasa no está disponible hasta muy adelante en el tiempo. Entonces, muchas veces estos movimientos son, vamos a decir, los que alivian emociones también, porque hay que ponernos un poquito en el lugar de ellos y saber que cuando un sentido o una habilidad está disminuida, está aumentada otra, entonces muchas veces, como dijo Amor, nosotros mismos cuando estamos ansiosos y no podemos decir, quiero irme, entonces lo expresamos así como con las manos o movemos la pierna. Y esto está realmente muy generalizado en las personas con autismo, porque el decir quiero irme muchas veces no está disponible para ellos. No hay una conexión entre lo que siento y lo que puedo expresar. Entonces es muy normal que tengan estereotipias, que tengan movimientos que tú no consideras normal, pero que son normales para ellos. Muy importante este capítulo de hoy. ¿Y qué técnicas, aparte de la dieta sensorial, Amor, conoces tú que se hacen, que se aplican a personas con autismo? ¿Como terapia te refieres? Terapias, exactamente, sí. Sí, bueno, en cuanto a lo sensorial, hoy en día existen muchas opciones. Volvemos a lo mismo porque no todas funcionan para todos ellos, sino que van a haber unas en específico. Lo más importante es el perfil sensorial, que se haga el perfil sensorial. Pero existe lo que es la terapia de integración sensorial, que esa fue la primera terapia que se crea, que la crea Jean Ernst, y ella también es la que, por decirlo así, descubre los problemas sensoriales en el 1962. Y es una terapia en donde básicamente pues, lo que se indica es que yo trabajando la base, para esto de los problemas sensoriales se utiliza mucho una pirámide que se llama la pirámide del desarrollo. Y la base de esa pirámide son 3 sentidos. De los 8 hay 3 que están en la base, que es el vestibular, el propioceptivo y el táctil. La teoría de la integración sensorial es que yo trabajando esos 3 sentidos, integrando esos 3 sentidos, yo voy a resolver todos los problemas sensoriales. Obviamente, pues eso no es así con todos los niños, además que los problemas sensoriales no tienen cura. De ahí, entonces se crea lo que es la terapia de procesamiento sensorial. Y la terapia de procesamiento sensorial, pues entonces va más allá. Esa terapia pues ya se basa en que pues yo voy a integrar la base, pero entonces luego yo voy a comenzar a trabajar en cómo se procesa a través de los otros sentidos y cómo, ¿verdad? Todo se va integrando porque dependiendo de la actividad, hay veces que yo necesito integrar el propioceptivo con la vista, no con el tacto. Se va trabajando entonces más un todo. Y dentro de esa terapia es que surge la dieta sensorial. Es una terapia bastante completa, entiendo yo, además de que incluye, si la hacen por el libro, pues incluye el que hayan sesiones de educación a los padres. Y eso para mí es súper importante porque parte, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo en podcast es que queremos ser un puente entre profesionales y padres porque tiene que haber buena comunicación para que se pueda dar seguimiento en casa. Uno llevar a los hijos a que les den 20, 30 minutos de terapia no va a resolver los problemas sensoriales, no va a resolver problemas de habla, no lo va a hacer. Hay que dar un seguimiento en la casa también. No es que vamos a vivir en terapia, pero si nos educamos, vamos a crear estrategias en la casa que nos van a ayudar a dar seguimiento. Porque yo puedo dar seguimiento a través de actividades de la vida diaria.
sin que el niño sepa que yo estoy dando seguimiento. Pero eso yo lo hago educándome. Está la terapia sensorimotor, que esa es una de mis favoritas porque es una psicoterapia, básicamente. Trabaja lo que es lo psicológico, lo emocional en el niño, pero también trabaja el motor grueso, el motor fino, porque el motor grueso y el motor fino se ven afectados cuando hay problemas sensoriales, porque la parte del sistema trabaja los músculos, el sistema que trabaja los cartílagos, las coyunturas, incluye esa área también, y entonces incluye el procesamiento, el procesamiento. Y caso en donde reflejos primarios o primitivos no se requieren. Pero aunque no incluyan eso, por lo menos te incluyen el motor grueso, motor fino, lo emocional y el procesamiento sensorial. Eso es súper buena, esa terapia. Lo único que no es para todos los niños tampoco, porque se requiere que ya ahí el niño al menos pueda seguir instrucciones. Porque muchas de las actividades que se trabajan de manera hablada y es dando instrucciones. Eso se requiere cierto grado de autonomía o independencia y de entendimiento. Eso no es para todos. Ninguna de estas es para todos. Está la de sensibilización sistemática, que es otra psicoterapia, que entonces es esa que yo hice el curso, que se utiliza para trabajar cosas en específico, actividades en específico. Esto tampoco es para todos, porque no todos van a tener ese tipo de problemas. Es para los que los presenten. Está el método Tomati, que básicamente son como unos audífonos con unas frecuencias en específico, y la teoría de ello es que yo trabajando el sistema auditivo y el vestibular, yo voy a resolver los problemas sensoriales. Obviamente no es para todos, será para los que necesiten esa estrategia, ¿verdad? O esa entrada fuerte en esos sentidos. Los que estén más afectados en esos sentidos son los que más se van a beneficiar de esa terapia. Está el masaje Qigong sensorial. Esa terapia es muy buena. Lo que pasa es que no se conoce mucho y no se trabaja en muchos países, pero esa terapia viene de los países orientales y es básicamente un masaje, unos movimientos en específico, y se busca pues ir integrando a través del sistema propioceptivo y del sistema táctil. Y lo bueno de esa terapia es que no la dan terapistas. Los terapistas enseñan a los papás y los papás son quienes dan la terapia por múltiples razones. Que no voy a adentrar para no termino, pero por múltiples razones, pero me encanta porque otra vez vemos ese incluir a los papás y ese educar a los papás, que es lo más importante. Está la terapia de cepillado o el protocolo Will Barker, que es el que menos yo recomiendo. Es el más económico y tal vez con instrucciones más sencillas, pero es el que menos yo recomiendo porque en ese protocolo en específico, la misma creadora, Patricia Will Barker, pues ella ha indicado en múltiples ocasiones que tiene que seguirse al pie de la letra, sino que mejor no se dé. Y en el caso de ese protocolo, ese cepillado y esos masajes o esas compresiones que uno tiene que realizar, que es el protocolo en sí, eso hay que hacerlo cada hora y media con los niños. Y es bien difícil, bien complicado el uno poder hacer eso 11, 12 veces al día, cada hora y media o más, dependiendo de qué hora se despierta su hijo, porque trabajamos, hay otros niños, los niños tienen que ir a la escuela. Entonces, como ella misma dice que si no se va a seguir al pie de la letra, mejor no haga nada, porque lo que puede hacer es va a ser contraproducente, no va a ayudar, pues yo por eso no lo recomiendo mucho. No es fácil de poder cumplir con ese protocolo por la cantidad de veces que hay que hacerlo. Y están los chalecos de peso, las mantas de peso, los cojines de peso, todo lo que es con peso, que la teoría de eso es que yo trabajando el propioceptivo, yo regulo el sistema nervioso y por eso pues mejoran los problemas sensoriales. Volvemos otra vez, eso no es para todo el mundo, eso va a funcionar con las personas que estén bien afectadas en ese sentido.
y van a sentir entonces esa regulación. De ahí la importancia de hacer ese perfil sensorial y conocer a nuestros hijos. Y están la gimnasia cerebral, que eso pues son como unos ejercicios y unos movimientos que se hacen con las manos, que básicamente lo que eso hace es ayudar con las conexiones neuronales. Pero entonces tiene un impacto en lo sensorial, porque lo sensorial no es que el sentido no funciona. Lo sensorial es que la manera en que el cerebro está recibiendo esa señal no es adecuada. Entonces, cuando yo voy modificando o cambiando esas estructuras neuronales, pues obviamente va a haber un impacto positivo en lo que es lo sensorial. Pero tampoco es para todos, porque también tienen que seguir instrucciones, tiene que haber cierto grado ya de madurez y de autonomía para que puedan llevar a cabo esa terapia. Y están los movimientos de Harold Bloomberg o los reflejos primarios, reflejos primitivos, que eso también tiene que ver con el yo cambiar esas neuronas, pero tiene un impacto directo en lo que es lo sensorial, en lo que es cuando existe atraso en el desarrollo, que es que el niño tiene una edad diferente a su edad física, como en el caso de mi hijo. Mi hijo, pues ahora mismo él tiene 12 años físicamente, pero emocionalmente se supone que tiene unos 7 años y medio, ya va llegando a 8. Ya en la última evaluación está llegando a 8. Entonces tiene un efecto en lo que son los problemas del habla, tiene un efecto en varias áreas porque va directamente a atacar lo que son esas neuronas que se conocen como los reflejos primarios o reflejos primitivos, que no son otra cosa que las neuronas con las que nacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, al momento de nacer, los reflejos de supervivencia, y por eso se dice que el cerebro está acabado, porque solamente tenemos esos reflejos. Se supone que a partir de los 8 meses, esos reflejos comiencen a cerrar, porque eso es lo que da el comienzo a lo que se llama la poda sináptica, que no es otra cosa que el comienzo de la electricidad, que es el que se comienza a desarrollar conexiones neuronales en el cerebro. Se supone que esas conexiones cierren para que entonces se puedan comenzar a crear esas nuevas conexiones. En muchos casos donde hay problemas sensoriales, donde hay autismo, donde hay atraso en el desarrollo, todas esas cositas que les mencioné, esos reflejos primarios no se cerraron del todo. Entonces hay que trabajar esos reflejos, hay que cerrarlos para que entonces ese niño pueda abrir todas esas conexiones que se supone que hubiera comenzado a abrir a sus 8 meses, año y medio, 2 años. Cuando se trabaja, pues se ven unos cambios bien buenos en lo que es los problemas sensoriales y todas esas cosas que le mencioné. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, ya yo había visto unas mejorías en lo sensorial a través de la terapia de procesamiento sensorial, pero luego cuando trabajamos con sensorimotor, en el caso de él, donde yo fui a trabajarla, ellos también trabajaban los reflejos primarios. Y yo noté rápido unos cambios bien impresionantes en su madurez, en la manera en que él estaba entendiendo ahora las cosas. Pero más aún fue que cuando entonces en la escuela lo evalúan, que no tiene nada que ver con este centro que yo lo estoy llevando a un centro aparte privado a que le den esta terapia sensorimotor y le trabajen los reflejos primarios. Y en la escuela a él le dan terapia ocupacional, terapia de habla y terapia física. Y cuando le hacen la evaluación, que ahí lo evalúan cada 3 meses, cuando le hacen la evaluación, nuevamente en las 3 evaluaciones, él sale que de 1 año y medio, 2 años que él tenía en su edad de desarrollo, en 3 meses él había subido a 4. Ok, entonces pues veo esos avances, pero no podía seguir llevándolo a ese centro porque estaba carísimo, gente. Yo lo que hago es entonces que me certifico yo en trabajar los reflejos primarios o primitivos en niños de 4 a 9 años
Y entonces continuó trabajando con él y de ahí pues ya estamos en 7.5, vamos ya casi llegando a 8, me salió en 2 áreas ya en 8 años. So, sigo viendo el progreso. Obviamente no se promete nunca que el niño va a llegar a su edad como tal. O sea, en el caso de mi hijo, que él tiene 12 años, ni en el curso, ni en ningún centro, ni ningún terapista que trabaje los reflejos primarios te va a prometer, oh, sí, yo te lo voy a llevar a los 12 años. Porque no va a pasar porque hubo ya, ¿verdad? Un tiempo que pasó antes de que esto se comenzara a trabajar. Pero sí, a través de trabajarlo, vamos entonces a acercarlo lo más que se pueda. Y eso pues ayuda mucho porque no es lo mismo usted enseñarle a ir al baño a un niño con 4 años de edad emocional que enseñarle a un niño que tiene 1 año y medio de edad emocional. Porque un niño de 1 año y medio de edad emocional no está preparado para dejar el pamper. Pues aunque ese cuerpo tenga 6 o 7 años y su edad emocional es de 1 año y medio, emocionalmente no está listo para tener control de esfínteres, no está listo para dejar el pañal. Entonces, son cositas así que uno va viendo que impacta el que uno los pueda acercar. Además que a la hora de usted hablar con el niño, pues también va a ser un poco más fácil, o por lo menos en mi caso, a mí me costaba mucho eso. O sea, yo veía a un niño de 5 o 6 años al frente mío, pero en su mentecita él tenía 1 año y medio, 2 años. Entonces muchas veces yo le daba instrucciones que eran para un niño de 5 o 6 años, porque era lo que yo veía frente a mí. Y me costaba mucho, o sea, yo estaba trabajando, recuerdo, con un psicólogo, con el psicólogo Eric Moya, que él es de México, y él me lo decía todas las semanas, amor, que recuerda que le tienes que dar la instrucción menos, háblale de menos, muéstrale pictogramas para que vea las imágenes, no te frustres, y, hasta que, ¿verdad? Luego cambié el chip y entonces pues le daba las instrucciones, en vez de darle una instrucción con 2 oraciones, pues le daba una oración o se la daba una oración de 4 palabras en vez de 6 y me apoyaba más en imágenes. Pero ya luego que entonces comenzamos a ver ese cambio en la edad de desarrollo, pues también eso cambió y fue como un peso para mí también y es más fácil y él puede seguir instrucciones más complejas, entender cosas más complejas. Eso es una terapia bien beneficiosa, pero tampoco es para todo el mundo. Tienen que ser niños que puedan seguir instrucciones, porque ahí sí no hay ningún tipo de contacto físico, o por lo menos entre los terapistas, si es un terapista que se la está dando al niño. Porque ya en mi caso, yo como mamá, pues sí yo le podía guiar a él en ciertos movimientos, tocándole un poco a él porque yo soy la mamá. Pero un terapista no puede hacer eso. Entonces ellos requieren que sean niños que sigan instrucciones porque obviamente ellos no van a tocar al niño, no lo van a dirigir tocándolo. Eh, pero básicamente pues esas son como que las terapias así que yo más conozco que impactan y que se utilizan para trabajar los problemas sensoriales. Deben haber más, han surgido más, pero esas serían. Perfecto, así que estos me pareció súper interesante lo que comentás, porque aparte esto tiene mucho soporte científico, ¿no? Porque habitualmente las personas nos desesperamos y vamos como comprando todo lo que existe y lo que no, con promesas de que pase la magia, que nos alivie esa angustia que nos provoca no saber, que las personas a veces que están a cargo del tratamiento saben menos que uno. Entonces, esto es bastante complejo, no caer digamos, en lo que nosotros le hicimos acá en el Río de la Plata, chantas, o sea, personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero esto, verdaderamente, papá, mamá,
que estás viendo esto, profesional que estás viendo y que podés capacitarte en esto también, esto de los reflejos primarios es científico. Los niños con autismo no hacen la poda neuronal y esto es la causa, nos cierran esa parte y esto es la causa de desórdenes varios, sensoriales, cognitivos, conductuales, un montón de cosas que tienen que ver con esto. Entonces esto sí es algo que promete mucho adelanto. Esto no quiere decir que no sean más autistas, ¿no? Porque hay como un montón de cosas que nosotros escuchamos a diario. No es que significa que no sean más autistas, no significa que tengan la edad, digamos, emocional alineada con la edad cronológica, no. Esto significa que puede mejorar mucho la calidad de vida del niño. Exacto. No es un método invasivo, no se trata de ponerlo en ningún aparato, darle ningún electroshock, se trata de algo bastante llevable, bastante amigable con el niño y por eso te queremos contar y te queremos acercar a esto porque esto existe ya en el mundo. No nos olvidemos que Amor vive en Estados Unidos y que en Estados Unidos hay algunas cosas disponibles que en América Latina no. Entonces podemos hablarle a nuestro profesional de confianza que existen el tratamiento para cerrar los reflejos primarios, podemos conversar sobre esto y podemos llevar la información porque en realidad somos nosotros los que más nos interesa, o sea que somos nosotros los que tenemos esa obligación de hacer ese puente con el profesional para tener lo mejor posible para nuestros hijos, para mejorar, no para cambiar su condición, no para sanarlos, pero sí para mejorar su calidad de vida y poder dejar a un niño, a un adolescente, a un adulto, cuando nosotros nos vayamos, que sea lo más autónomo posible. Así que bueno, yo creo que hemos tenido un capítulo llenísimo de contenido, muy lleno de contenido de valor, así que si estás de acuerdo, amor, nos despedimos hasta el próximo capítulo donde vamos a tocar algunos aspectos más técnicos sobre esto. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sintonizar Lenguaje Autista, el podcast, y será hasta la próxima sesión, hasta el próximo capítulo, como le dicen aquí. Sí, no, muchas gracias a ti. Y de hecho, si les interesó eso de los reflejos primarios, porque como tú muy bien dijiste, como que no se habla tanto, yo estaba ajena a eso. Pueden dejarlo en los comentarios, porque si veo que hay interés, ya estoy platicando con una doctora en Puerto Rico que ella trabaja y tiene mucho conocimiento sobre lo que son los reflejos primarios, así que si veo que hay interés, me gustaría tenerla y que le hagamos una entrevista para que puedan conocer un poco más y podemos tratarlo también como un tema en el próximo mes, o por lo menos hacer 2 episodios hablando de esto, porque sí, es una de esas cosas que yo digo que es como un antes y un después. Hace un cambio, un impacto bien bonito en la vida de ellos, en la calidad de vida de ellos. Y pues no se olviden que a Natalia la pueden encontrar a través de Instagram o Facebook como Natalia Aren Villaverde, donde ella pues ofrece sus servicios como psicoterapeuta. Así que si necesitan acompañamiento en el duelo, ella es la persona indicada y con mucha experiencia para ayudarles ahí. Y a mí, pues me pueden encontrar a través de Lenguaje Autista, que tenemos Lenguaje Autista en Facebook, Instagram, TikTok. Está también la plataforma www.lenguajeautista.com. Ahí hay información gratuita en el área del blog y está la tienda donde se ofrecen los cursos. Si les da problemas, que ha estado dando problemas, pues nos pueden escribir a través del Messenger en Facebook. Ya por ahí yo tengo varias mamás que se han anotado, así que pueden escribir entonces al Messenger de Facebook. Y no olviden que entonces tenemos el podcast aquí, YouTube Podcast, Lenguaje Autista, o en Spotify, Lenguaje Autista. Siempre nos van a encontrar como Lenguaje Autista el podcast o Lenguaje Autista. Importante, como dijo Natalia, denle a la campanita porque es la única forma en que les podemos avisar que salió el próximo episodio y así no se van a perder ninguno. Recuerden que nosotros trabajamos un tema cada mes
y ese tema se trabaja a través de 4 episodios, con entrevistas y también dando información. Para que no se pierdan ninguno, denle a la campanita y suscríbanse al canal. Y si les gustó o creen que es importante, pues compartan. Compartan porque esta información puede ser valiosa para otras personas también. Y muchísimas gracias por habernos sintonizado y a ti, Natalia, por haberme acompañado el día de hoy. Un gusto. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Bye.